¿Qué tal, hermanos? Que tengan un bendecido día del Señor. Hoy quisiera comenzar con una anécdota que transformó la historia de la iglesia, especialmente la historia de la predicación. Era invierno del año 1850 en Inglaterra. Y era domingo. Aquel día, un joven de 15 años iba camino a la iglesia bautista a la que pertenecía. De hecho, su padre predicaba allí. Pero empezó una tormenta de nieve muy fuerte y nunca pudo llegar a esa iglesia. Buscó donde refugiarse y atinó a entrar a una pequeña capilla metodista que había en el camino. Ese día el predicador que estaba designado no pudo llegar por causa de la misma tormenta. Así que un laico miembro de la iglesia tuvo que subir al púlpito sin previa preparación e improvisar un sermón. Aquel hombre leyó Isaías 45, versículo 22, que dice: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy el Señor Dios y no hay nadie más. Este predicador apenas sabía predicar, de hecho, pero atinó a repetir vez tras vez esta frase: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Miren a Cristo y sean salvos. Al final del sermón, ese joven de 15 años que había caído allí por casualidad, terminó convirtiéndose. Ese día ese joven nació de nuevo. Ese día él entendió que su salvación dependía de su fe en Cristo, no dependía de sus buenas acciones, de su vida, no dependía de sus pensamientos o sus sentimientos acerca de Dios, sino que dependía única y exclusivamente de mirar a Cristo, de tener fe en Jesús. Con los años, Dios haría de este joven un gran hombre de Dios, un predicador renombrado, que sería conocido como príncipe de los pastores, príncipe de los predicadores. Se trata de Charles Spurgeon, el gran predicador bautista. Así fue su conversión. Y al igual que en los días de Isaías y en los días de Charles Spurgeon, hoy Dios nos dice que necesitamos mirar a Cristo para ser salvos. Necesitamos mirar a Cristo únicamente para poder ser reconciliados con Dios. Básicamente, en Isaías 45 encontramos el corazón del Evangelio. Nuestra necesidad de mirar al único Dios verdadero para nuestra salvación. Así que hoy vamos a estar meditando en una porción de ese pasaje de Isaías capítulo 45. Abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 45, versículos 20 al 25. Isaías 45, versículos 20 al 25. Así dice la palabra de Dios: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo.
Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Vamos a analizar este pasaje en 3 partes. Primero vamos a centrarnos en los versículos 20 al 21, donde se nos habla de la vanidad de los ídolos. Y vamos después a concentrarnos más en el versículo 22, que es el corazón de este pasaje. Y nos habla del llamado universal del Dios único. Y finalmente en los versículos 23 al 25 hablaremos de la certeza del juicio y de la salvación. El pasaje comienza con un juicio de Dios a las naciones. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Es un juicio. Dios está convocando a las naciones luego de haberlas derrotado para juzgarlas. ¿Y qué es lo que Dios condena de las naciones? Su idolatría. La denuncia de Dios es contra la inutilidad de los ídolos. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Y no se queda solo con condenar la idolatría, sino incluso a explicar que los idólatras son ignorantes, son necios, no tienen conocimiento los que crean ídolos, los que invocan a los ídolos por su salvación inútilmente. Nos muestra lo absurdo de la idolatría. Y la verdad que el cuadro que pinta es bastante patético para el ser humano. Ese es el estado del hombre. Somos idólatras. Fabricamos ídolos. Invocamos nuestros ídolos y nuestros ídolos son inútiles. Son dioses que no salvan. Ahora en la antigüedad había toda clase de ídolos. Toda clase de estatuas, toda clase de imágenes. Si uno se pone a leer un buen libro de historia, puede encontrar un montón de información sobre esos ídolos. Pero en la actualidad también hay idolatría. Por ahí, si uno viaja a ciertas partes del mundo, puede ver esa idolatría en toda su expresión. Si alguien pudiera ir a la India o a China, a Japón, en esos lugares hay mucha idolatría. Uno ve, por ejemplo, estatuas enormes de Buda, estatuas doradas, y la gente sirviéndoles a esos ídolos. En la India está lleno de templos, está lleno de estatuas, está lleno de dioses. Tienen millones de dioses, literalmente. Si aparece algo nuevo en el mundo, ellos inventan un Dios para eso nuevo que hay en el mundo. Una nueva tecnología, creamos un nuevo Dios que sea para esa tecnología, por ejemplo. Para todo se crean un nuevo ídolo. Y hay de todo, y hay cosas muy repugnantes. Y allí está la gente muy devota sirviendo a esos ídolos. Sin embargo, también hay ídolos en esta parte del mundo. Y muchos. Y quizás son los peores, porque son los más difíciles de identificar. Idolatramos nuestra carrera, nuestra profesión, idolatramos nuestros logros, idolatramos nuestros sueños, idolatramos a nuestro cónyuge, idolatramos el dinero, idolatramos el celular,
idolatramos el tiempo libre, idolatramos a nuestros hijos, idolatramos nuestras posesiones, nos idolatramos a nosotros mismos cuando ponemos por encima de la palabra de Dios nuestras propias opiniones o nuestros propios sentimientos. Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Y cuando creemos que hemos acabado con un ídolo que hemos identificado y que ya no hay más ídolos en nuestro corazón, resulta que había un montón de ídolos haciendo fila esperando su lugar. Este juicio de Dios es para todas las naciones. Y lo que Dios denuncia y condena nos toca a todos. Todos tenemos ídolos. Todos estamos en una situación absurda y patética delante de Dios. El profeta Jeremías resume nuestro estado de una manera muy gráfica. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, el profeta le habla al pueblo de Israel, un pueblo creyente, y le dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuáles son los dos males que cometió el pueblo de Israel? Por un lado, abandonar a Dios. Por otro lado, poner ídolos. Ahora fíjense la imagen que usa el profeta para explicar lo vana e inútil que es la idolatría. Es como hacerse cisternas que están rotas y por lo tanto no pueden retener el agua. Por lo tanto, no pueden saciar. Solamente Dios es la verdadera fuente de agua viva. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es nuestra fuente de agua de vida? ¿Es Dios o son las cisternas rotas? ¿Cuál es la fuente de nuestra vida? ¿A dónde acudimos para buscar satisfacción? ¿A dónde acudimos cuando estamos con sed y hambre de justicia? ¿A dónde acudimos cuando estamos desesperados o cuando estamos tristes, cuando estamos con problemas? ¿A dónde acudimos cuando buscamos sabiduría? ¿Cuál es la fuente de nuestra vida? Lo que el Señor nos llama a hacer es que escuchemos su llamado, que escuchemos al que verdaderamente es la fuente de agua de vida. Aquí en Isaías, Dios no solamente está juzgando a las naciones, sino que también las está llamando al arrepentimiento y a que acudan a Él, el único Dios verdadero, el único que verdaderamente puede salvar. Él quiere que escuchemos su llamado. Lo que nos lleva al siguiente punto, el llamado universal del Dios único y verdadero. El versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí cada frase nos dice algo sumamente profundo e importante. Vamos a ver tres cosas en este versículo. Primero dice: mirad a mí y sed salvos. El mandato que nos da Dios, el precepto, su mandamiento, es muy sencillo. Miren a mí. Miren al Señor. Ese es su mandato. Tenemos que mirar al Señor. Mirar significa tener fe en Él. Mirar al Señor es tener fe en el Señor. Es poner nuestra esperanza y nuestra confianza y toda nuestra fe en Dios únicamente, no en nuestras buenas obras, no en nuestros méritos, no en nuestros pensamientos, no en nuestras emociones, no en lo que pensamos acerca de nuestra idea de Dios, lo que creemos que Dios quiere o cómo es Dios
o lo que Él espera, sino mirar a Dios, no a nuestra imagen, nuestra idea propia de Dios. Miren a mí y sean salvos. Debemos mirar a Dios. Y Dios se nos ha revelado en su palabra y especialmente, como dice Hebreos capítulo 1, nos ha hablado en este último tiempo en el Hijo. Dios se nos ha revelado en la persona de Jesucristo. Jesús, la noche que fue entregado en la última cena, nos dijo muy claramente: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Debemos mirar a Cristo, porque en Él se ha revelado Dios. Miremos a Cristo, para que seamos salvos. Lo dice todos los términos de la tierra. ¿Quiénes son los que deben mirar a Cristo? Todos los términos de la tierra, todas las naciones, todos los pueblos. Y esto nos habla del alcance universal del Evangelio. Es un llamado que Dios hace a toda la humanidad. Dios llama al arrepentimiento a todos. La salvación no es solo para un pueblo exclusivo como el pueblo de Israel, la nación judía, sino que Dios contemplaba esta salvación para todos. Él llamó a todos los pueblos al arrepentimiento y a la fe en Él. Romanos capítulo 10, versículo 13. Haciendo referencia a un pasaje del profeta Joel, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que crea en el Señor y clame a Él, que invoque al Señor, será salvo. No hay distinción no hay distinción étnica, no hay distinción de pueblo, de raza, de género, de clase social. El llamado es para todos, absolutamente para todos, grandes y chicos, hombres y mujeres, ricos y pobres, de todo pueblo, lengua y nación, de toda etnia. Todos estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Cristo. Y de nuevo encontramos este llamado en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La razón por la que Dios llama a todos al arrepentimiento y a la fe en Cristo es esta. Todos, absolutamente todos, vamos a rendirle cuentas a Dios. Algún día, cuando el Señor vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos, todos vamos a tener que comparecer ante Él. Todos vamos a tener que rendir cuenta de nuestra vida. Y ya sea que hayamos obrado bien o mal, todos vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Por eso Él hoy nos llama a entrar en cuentas con Dios, a hacer las paces con Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo. El llamado es para todos. Es un llamado urgente. Porque ciertamente ninguno sabe cuándo va a ser el día o la hora en que el Señor volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, su segunda venida es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Y de un momento a otro vamos a estar de pie ante el Señor para rendir cuentas. Por eso, el Señor nos dice que prontamente debemos acudir a Él. Y por último, ese versículo dice: yo soy Dios y no hay más. Esto también nos explica por qué la urgencia de este llamado. No es solamente porque
el Señor va a juzgar al mundo y todos vamos a tener que rendir cuentas ante Él, sino también por el hecho de que la salvación es exclusiva, única y exclusivamente en Cristo. No hay otro medio de salvación, no hay otra forma de escapar de la condenación. La salvación es única y exclusivamente en Cristo. Jesús lo dejó muy claro allí en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y más adelante, cuando Cristo ya había ascendido a los cielos a reinar y el Espíritu Santo ya había venido sobre los apóstoles, en Hechos capítulo 4, versículo 12, los apóstoles Pedro y Juan dicen: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mensaje es claro y contundente: en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra opción, no hay otro camino. Jesús es el camino. Él es el único Salvador. No importa cuán buenas personas seamos, no importa cuántos años tengamos de vida cristiana, no importa cuánto tiempo tengamos yendo a una iglesia o si somos parte de una familia cristiana, no importa si no le deseamos el mal a nadie, no importa cuánto nos esforcemos por hacer el bien, nada de eso puede salvarnos. En lo que respecta a la salvación, todo eso que podemos llegar a atesorar y hacer es inútil. Está completamente sin valor. No sirve para salvarnos. Lo único que puede salvarnos, el único que puede salvarnos, es Cristo y la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, como recién cantábamos. El mensaje es claro: solo en Cristo hay salvación. Por lo tanto, la salvación no es mirar a la iglesia, no es mirar al pastor, tampoco es mirar a uno mismo. ¿Qué siento por Dios? ¿Qué ideas tengo acerca de Dios? Sino que la salvación es mirar solo a Cristo crucificado, resucitado y exaltado. Debemos mirar solo a Cristo. Como dice ese precioso himno, fija tus ojos en Cristo. Debemos mirar a Cristo. Debemos tener nuestra fe en Él solamente. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Luego de decir eso, el profeta continúa hablándonos de la certeza de lo que viene, según cómo respondamos a este llamado. Toda noticia tiene una expectativa, un propósito. Se espera que el que recibe esa noticia reaccione de una manera. Y el Evangelio tiene un llamado, hay una expectativa. Cristo, cuando vino, en Marcos 1:15 está registrado, Jesús solía predicar diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Anoche cumplía años un amigo y nos juntamos a comer un asado con él. La mitad de la gente la conocía, la otra mitad no la conocía. Pero era gente muy interesante. Siempre que me junto con este amigo me da gusto porque es lindo escuchar a distintas personas con las que
forman parte de ese círculo y gente muy interesante con la que se puede hablar de muchas cosas. Y había un abogado, joven, de 31, 30, a lo sumo tendría 33, pero no llegaba a eso. Y muy simpático. Y no sé cómo fue que empezamos a hablar y en algún momento empezamos a hablar de nuestra profesión, a qué nos dedicamos. Y uno de los chicos dice, él es profe de inglés y también es sacerdote, me dicen. Es el apodo que me han dado. Y él es sacerdote. Y me viera el otro, porque claro, vio el anillo y no entendía nada. Y bueno, soy pastor de una iglesia evangélica, le digo. Y bueno, ya que estamos, el otro dice, ¿y también es teólogo? Y bueno, sí, es verdad, también soy teólogo, tengo todos los títulos. Pero eso llevó a que empezáramos a hablar de la fe. Fue una conversación inesperada, la verdad. Porque ninguno de los que estaba ahí es la clase de personas que iría a una iglesia, ninguno va a misa o algo por el estilo. Ninguno recibe una educación religiosa, entonces no es la clase de gente con la que esperarías hablar tan abiertamente de religión. Pero estuvo bueno. Él hizo algunas preguntas y algunas cosas eran más de cómo es la iglesia evangélica, otras cosas tenían que ver con historia de la iglesia. Me acordé mucho de Franco, de las conversaciones que tenemos. Pero después había una palabra que yo repetí en todos los temas que él tocaba. Una palabra que se repitió siempre era el evangelio, el evangelio, el evangelio. Y al momento él me hizo una pregunta que es la pregunta más importante. Me dijo, ¿qué es el evangelio? Y bueno, me la dejaron servida en bandeja, así que aproveché y hablamos del evangelio. Y ese es el evangelio, es la buena noticia de salvación. Le expliqué de la caída, le expliqué de la creación, la caída y el plan de redención y cómo eso se cumple en Cristo. Y este pasaje de Marcos lo cité, y el llamado que tiene el evangelio. La buena noticia es, el Salvador vino, llegó. Dios nos salva del pecado, pero eso demanda una respuesta de nuestra parte. Y en el mensaje de Cristo, la respuesta que se demanda es, arrepentíos y creed el evangelio. Arrepiéntanse y crean la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Isaías hace lo mismo en este pasaje. Él dice, miren al Señor y sean salvos, porque solamente en Él hay salvación. Pero se espera una respuesta. Y según qué respuesta demos al Señor, hay dos destinos. Entonces se nos da la certeza, por un lado de la salvación y por otro lado del juicio. Dicen los versículos 23 al 25, y por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán todos los que contra él se enardecen y serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Podemos responder al Evangelio rechazando el Evangelio u obedeciendo al Evangelio. El Evangelio nos manda a responder con arrepentimiento y fe. Podemos obedecer al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados, confesárselos al Padre Celestial, pedirle perdón por nuestros pecados, clamar a Él que nos salve. Y Él nos va a perdonar y nos va a salvar. Y esa salvación estará asegurada. Él mismo lo dice. Será justificada y se gloriará la descendencia de Israel. La otra opción es que rechacemos el llamado. Y lo que nos dice es que todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Dios jura por sí mismo su triunfo final.
Y nos dice que hay estos dos destinos. Los que se vuelven contra Dios serán avergonzados, serán condenados eternamente, se perderán. Sufrirán el juicio justo de Dios. Pero los que confían en Él, los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Él, los que miran al Señor, ellos serán justificados y glorificarán a Dios con gozo por toda la eternidad. Ahora, estas palabras que dice Isaías, este juramento que Dios jura en relación a su triunfo final, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, nos recuerda otro pasaje que está en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. En este pasaje, Dios está hablando de la humillación y exaltación de Cristo. Que Dios se hizo hombre, padeció la muerte en la cruz, triunfó sobre el pecado y la muerte, resucitó y fue exaltado. Y todo esto para exaltar el nombre de Dios. Y dice Filipenses 2, versículos 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al final, todos, absolutamente todos, reconocerán quién es el verdadero Señor. Todas las naciones reconocerán quién es el verdadero Dios. Quién es el que realmente salva. No sus ídolos. No esas estatuas. No las cosas que atesoraban y valoraban como mejor que todo. Solamente Dios. Jesucristo es el Señor. Ahora, esto no significa que al final de los tiempos todo el mundo será salvo. Lo que significa es que al final veremos todos el triunfo definitivo de Dios. Todos veremos la gloria de Dios. Veremos a Dios triunfando sobre el pecado, la muerte y todos los demás efectos del pecado. Veremos a Dios erradicar el mal de este mundo, extirparlo definitivamente, restaurar esta tierra en un mundo venidero donde mora la justicia, donde no hay muerte ni dolor, donde no hay pecado. Nos está hablando del triunfo final. Y Dios nos dice con certeza, va a haber un triunfo final. Y al final todos lo verán y todos reconocerán que yo soy el Señor. Ahora la pregunta es, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién guía nuestra vida? Porque lo cierto es que nadie quedará neutral ante Cristo en ese juicio. El Señor acá lo dice claramente, los que le han rechazado serán avergonzados, pero los que creen en Él serán justificados y verán la gloria. No hay un punto intermedio, no hay un purgatorio, no hay un término medio. Nadie quedará neutral ante Cristo. El Señor dividirá. Unos serán salvos, otros serán condenados. Ahora, al final, va a haber gente que se verá derrotada ante el Señor. Y esas rodillas se doblarán y esas lenguas confesarán que Jesucristo es el Señor. Pero serán porque han sido derrotados. Porque estarán avergonzados ante Dios. Pero podemos declarar que Jesucristo es el Señor en ese día con gozo. Si desde ya reconocemos que Él es nuestro Señor.
Hoy es el día de la salvación. Es hoy el tiempo que Dios nos da para que podamos responder a este llamado de Dios con arrepentimiento y con fe en Él. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, resume esto de una manera magistral. 2 Corintios 6, versículo 2, dice: en tiempo aceptable te he oído, y en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No dejemos para más tarde nuestro arrepentimiento. No sabemos qué va a ser del día de mañana. Hoy es el día de salvación. El apóstol Pablo lo dice con fuerza, de forma contundente. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Mira a Cristo y sé salvo. Mira a Cristo, clama al Señor y dile: Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, tengo mi fe en ti, te miro a ti. Mira a Cristo hoy. Dios te llama hoy. Deja tus ídolos, cualquiera que sean tus ídolos. Deja tus ídolos, esos esfuerzos inútiles, tu idea de que sos muy buena persona y que seguramente estás bien delante de Dios. Cualquiera sea tu ídolo, tus ambiciones, déjalos atrás. Destruye esos ídolos, abandona esos ídolos y mira a Cristo. Pon tu fe en Cristo. Mira a Cristo en fe y arrepentimiento. Quizás pensaba: pero yo creo en Él. Asegúrate que realmente tenés tu fe en Cristo únicamente. Pregúntate: ¿a quién estás mirando para salvarte? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Dónde está puesta tu fe? Mira a Cristo, ten fe en Cristo. Ahora este pasaje también nos habla a nosotros, los cristianos. Porque, hermanos, en medio de las luchas, de las tentaciones, de las dificultades, del dolor, tenemos que también mirar a Cristo. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra paz tiene que estar mirando a Cristo. A veces, como cristianos, estamos tan relajados porque sabemos que somos salvos, que hemos mirado a Cristo con fe, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que Él nos ha salvado, que por momentos es como si nos olvidáramos de que somos cristianos cuando pasa algo que nos sacude, una enfermedad, una dificultad, un problema, una prueba, una crisis. Y nuestro mundo se tambalea. Y nos desesperamos. Y buscamos soluciones desesperadamente en algo, en otras personas. Y tan solo tenemos que mirar a Cristo. Hermanos, miren a Cristo. Y Él los va a salvar de la situación en la que estén. Miren a Cristo. Jesús nos lo dijo de una forma tan bella.
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Estas son sus últimas palabras con nosotros, horas antes de que fuera traicionado y arrestado. Recuerden cuando Él nos dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En quién tendremos paz? En Él. ¿Habrá aflicciones en el mundo? Sí. Pero confíen, porque Cristo ha vencido al mundo. Son las palabras de Isaías resonando. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Miren a Cristo y sean salvos. Miren a Cristo, confíen en Él, derramen su corazón en Él. Echen a los pies de Cristo esa carga pesada que les atormenta. Miren a Cristo. Confíen en Cristo. Descansen en Cristo. Esperen en Cristo. Y también este mismo mensaje de Isaías nos llama a otra cosa más, como cristianos. La misión de la iglesia es anunciar al mundo el Evangelio. Cristo dijo que como el Padre lo envió a Él, así Él nos envió a nosotros al mundo. Debemos anunciar al mundo este mensaje. Miren a Cristo y sean salvos. El mundo necesita saber. Todos tienen que saber que solamente en Cristo hay salvación. Que solo por la fe en Jesucristo hay perdón de pecados. Debemos anunciar al mundo y decirles: miren a Cristo y sean salvos. Aprovechemos cada oportunidad que el Señor nos dé para predicar el Evangelio, por pequeña que sea. A veces puede ser como me pasó anoche, una conversación informal en medio de un asado, y cayó la pregunta más importante de la historia del mundo: ¿qué es el Evangelio? Y tenés unos minutos servidos en bandeja para hablar del Evangelio. Puede ser que alguien te escucha en el colectivo hablando con otro hermano acerca de la Biblia, o te ven con una Biblia en la mano, y se te acercan y te hacen una pregunta, y tenés unos minutos antes de llegar a la parada y tenés que predicar el Evangelio. O puede ser que tengas una oportunidad un poco más relajada, con más tiempo, y poder predicar el Evangelio con alguien conocido, alguien con quien ya tenés una relación más estrecha y hay más confianza y pueden hablar largo y tendido. Pero sea cual sea la oportunidad que se te dé, predica el Evangelio y dile: mira a Cristo y sé salvo. Seamos intencionales. A veces no hace falta esperar que la oportunidad caiga del cielo. A veces simplemente hay que provocarla. Había alguien que conocí que realmente yo admiro a estas personas que son así. Tiene facilidad para predicar el Evangelio. Un día se tomó un taxi y hablando con el taxista, que era de esos taxistas que les gusta hablar, le dice: ay, si yo te digo que vayas a tal lado, ¿sabes cómo llegar? Sí, yo soy taxista hace mucho, me conozco todos los caminos. Ah, ¿y el camino al cielo lo conoces también? Y el viaje se convirtió en un sermón, en una prédica del Evangelio.
Él fue intencional. Hagamos eso también. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y digan al mundo, miren a Cristo y sean salvos. Oremos. Padre nuestro, aparta nuestros ojos para que miren a Cristo. Señor, que en medio de las dificultades, de las pruebas, del dolor, de los conflictos, de las circunstancias, no nos olvidemos de que tenemos que mirarte a ti y solo a ti. Padre, haz que miremos a Cristo con fe. Y Señor, te pedimos por las personas que todavía no te conocen, que todavía no han nacido nuevo, que puedan responder con arrepentimiento y fe a tu llamado, que puedan mirar a Cristo y ser salvos. Ayuda a tu iglesia para que pueda proclamar al mundo este mensaje. Que en todo tiempo y en todo lugar estemos diciéndole al mundo, miren a Cristo y sean salvos. Señor, solo tú eres justo y salvador, y no hay otro, no hay nadie más. En ti confiamos, en ti esperamos todo el día, a ti miramos. Gracias, Señor. Gracias por ser ese Salvador, por haberte compadecido de nosotros, habernos llamado al arrepentimiento, haberte revelado a nosotros en la faz de Cristo. Señor, que pongamos fijos nuestros ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y paz, hermanos.